Bienvenidos a esta comisión, Diseño de Interiores y Arquitectura, nuevos espacios para experiencias distintas del 16º Encuentro Latinoamericano de Diseño. Les voy a nombrar a los expositores que nos van a acompañar en esta comisión, en el orden en el que van a hablar. Les recuerdo a cada uno de ellos que tienen 15 minutos para su exposición y que es muy importante respetar esta duración para que todos tengan las mismas posibilidades de exponer. Tenemos en primer lugar a Fernando Costa de Brasil, con su ponencia Notas para pensar en el mobiliario urbano, la ciudad y la pandemia. Daniela Dungey, de Uruguay, con Distrito Park. Mireia Gareca, de Bolivia, con Arquitectura Vernacular de la ciudad de Sucre. Yasnaya Paola Gaya, de Brasil, con su ponencia Muralismo en Casa. Juan Fernando Molina del Valle, de Colombia, con Neuroarquitectura, cómo los espacios influyen en el estado de ánimo de las personas. Y Diana Orellana Ordóñez, de Ecuador, con su trabajo Umbral entre el espacio interior comercial y la peatonal, caso peatonal Lignban, espero haberlo dicho bien, si no después Diana vos me dirás bien. Al finalizar la comisión, si nos da el tiempo, daremos espacio a que los participantes les hagan preguntas a los expositores y les recordamos a todos que la grabación de las comisiones estará disponible en nuestro canal de YouTube a partir del 3 de septiembre. Bueno, Fernando, no te olvides de sacarte el mute del micrófono y todo tuyo la presentación. Hola, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Hola, buenas tardes a todos. Haré una breve introducción en español y luego continuaré la presentación en portugués. Así que intentaré hablar muy despacio. Mi nombre es Fernando Costa, soy arquitecto y urbanista egresado de la Universidad Federal de Juiz de Fora, en Brasil. Y estoy actualmente cursando una maestría en ambiente construido en un programa de posgrado vinculado a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de esta misma institución. Bueno, sob orientação do professor Dr. Antônio Cochete Filho, a pós-doutoranda Josiele Rocha, a acadêmica Daniele Vilas e eu fazemos parte de uma investigação científica que é financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Brasileiro, que estuda o mobiliário urbano, sua articulação com projetos urbanos e os significados de sua inserção nos espaços públicos da cidade contemporânea. Nossos questionamentos abarcam desde questões metodológicas, como qual vai ser o termo, né, mais completo para referenciarmos tais elementos, ou como que os mobiliários urbanos podem ser classificados tipologicamente, até as apropriações e leituras subjetivas dos usuários sobre os espaços públicos a partir da sua interação com os mobiliários urbanos. O objetivo dessa comunicação é discutir os impactos da pandemia sobre os espaços públicos, traduzidos pelos mobiliários urbanos, além de pensar propostas para a adequação dos mobiliários urbanos nesses tempos de pandemia. Utilizamos uma metodologia que inclui a revisão de literatura e também os resultados de um workshop realizado com os alunos do primeiro semestre em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. Um workshop intitulado O Mobiliário Urbano e a Cidade Contemporânea. Vale lembrar, né, que devido à pandemia da Covid-19, desde setembro de 2020, toda e qualquer atividade acadêmica vem sendo realizada através de plataformas digitais, também como o nosso workshop. A gente, né, esse grupo que faz parte dessa apresentação de hoje, nós, como um todo, produzimos um artigo, que é onde a gente deixa essa referência aqui, acabamos também por sugerir, então, a sua leitura, que identificou os impactos desse momento presente no principal espaço público da cidade de Juiz de Fora, que é de onde eu falo. O espaço em questão é o Parque Alfild. Plural e diverso, o Parque Alfild acolhe uma série de apropriações com um público bastante heterogêneo. Localizado no coração da cidade, a praça foi enclausurada com gradis pela Prefeitura Municipal em março de 2020. E aí, quando esses gradis foram removidos, os seus mobiliários urbanos permaneceram isolados, né? Como, por exemplo, a gente consegue ver nessa imagem as mesas de xadrez que permaneceram lacradas, né, isoladas, para impedir qualquer tipo de contato, né, social.
A gente também passa rapidamente por três eixos principais que fundamentam a nossa pesquisa. Primeiro, é de enxergar o mobiliário urbano excedendo os seus aspectos funcionais e racionais da sua implantação, e entendendo esse elemento como um elemento carregado de emotividade, em que se relaciona profundamente com o lugar. Além disso, a gente pode falar dos espaços públicos ao longo de 2020, e a gente vai referenciar duas pesquisas específicas de Ronnie Roses et al. E O'Connor, que vão indicar como que, né, as pessoas elas acabaram se sentindo apertadas, enclausuradas nos seus espaços cotidianos, como elas priorizaram a sua saúde física e mental, a sua vida social, e também como elas buscaram mais andar do que dirigir. Inegavelmente, a pandemia trouxe essa necessidade para os arquitetos e designers criarem tipologias de mobiliário que respondessem, né? Então, essas questões de densidade social, distanciamento e também o risco à saúde pública. O mobiliário urbano e o espaço público, então, nosso terceiro ponto, é onde a gente identifica uma série de concursos que deram a oportunidade a designers de projetar mobiliários que, então, refletissem a problemática desse momento atual. A gente vai destacar o trabalho premiado no concurso do International Coronavirus Design, que foi de um arquiteto brasileiro, Leonardo Dias, e que teve alguns protótipos instalados em São Paulo. Em seguida, passando então para o nosso workshop, num primeiro momento, através também dessas plataformas digitais, através do Meet, realizamos uma apresentação de teorias e de metodologias relativas à compreensão da problemática do mobiliário urbano, desde a remodelação das cidades e dos seus espaços públicos no contexto da Revolução Industrial até a contemporaneidade. E aí, com isso, nosso objetivo foi ajudar os alunos a delimitarem esse grande grupo de elementos identificados pela expressão mobiliário urbano. Num segundo momento, a gente sugeriu que cada aluno produzisse o seu próprio mobiliário, respondendo então a três questões: o nome do mobiliário projetado, o porquê da sua idealização e também a descrição sintética de como esse mobiliário seria. Na primeira foto, o varal solidário, vocês podem identificar aqui nessa estrutura e aqui com essa figura humana, seria uma arara em PVC, com tubos de PVC reaproveitado, onde os transeuntes poderiam doar as suas roupas e aqueles que necessitassem as pegarem livremente. E a ideia é justamente, então, dar suporte às pessoas em situação de rua, de modo a promover também um consumo sustentável, mais fluido, e também utilizar o espaço público para uma ação fraterna. Na segunda foto, ao lado, a gente tem esse ponto de ônibus acessível e sustentável. Então, o aluno pensou para esse mobiliário aumentar, né, ampliar o espaço de um abrigo de ônibus convencional para dar uma maior mobilidade, um espaço maior de circulação para aquelas pessoas que apresentam algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. E a ideia, né, por trás desse projeto seria disponibilizar, então, a inclusão e o conforto para os usuários do meio urbano que apresentam essas necessidades especiais. Na foto 3, aqui embaixo, a mesa multifuncional, o aluno pensa, então, num mobiliário que pudesse promover uma integração de diferentes grupos sociais nos espaços públicos. Se a gente parar para pensar, até parece um pouco com aquele mobiliário aqui da cidade, aquela mesa de xadrez que foi apresentada no outro slide. E ali, essa mesa serviria para ping-pong, xadrez, alimentação, leitura, entre outras atividades. E, por fim, esse quarto projeto, que o aluno vai intitular de espaço sanitário, seria, então, uma cabine grande, compartimentada, onde haveria espaços com pias, chuveiros e vasos sanitários, para poder ajudar as pessoas em situação de rua a adquirirem condições de higiene mínimas,
e assim contribuir para a prevenção da Covid. E vale ressaltar também que a Luna havia pensado numa estrutura que pudesse ser movida a energia solar. Então, num total, a gente colheu 25 propostas, e ao final do workshop, os estudantes tiveram um momento, então, para defender essas propostas, para a gente discutir em conjunto como que aqueles mobiliários estavam refletindo as problemáticas contemporâneas, e a partir daí a gente também destaca alguns pontos que podem sintetizar a nossa experiência. Primeiro, esses projetos, de alguma maneira, vão incluir grupos marginalizados pela sociedade. Esses mobiliários vão trazer práticas solidárias para os espaços públicos, vão criar novas apropriações dos espaços públicos, vão empregar também novas tecnologias e materiais na concepção desses mobiliários, vão incluir princípios de sustentabilidade e também pensar em meios de prevenir e combater a Covid-19. E aí, finalmente, a gente destaca o quão interessante esse tipo de interação pode ser, para despertar nos jovens estudantes uma visão expandida da função social do arquiteto e urbanista. Aquele que pensa e projeta espaços públicos mais humanos e sensíveis às particularidades e problemáticas tanto dos sujeitos quanto de toda uma coletividade. Além disso, contribuir desde o princípio da formação de futuros arquitetos urbanistas a compreensão da complexidade em torno desses elementos tão essenciais à vida urbana. E também destacar como que os mobiliários urbanos são capazes de refletir sobre a vitalidade e a qualidade dos espaços públicos e também o seu impacto no dia a dia de toda uma população. Por fim, essas são as referências que pautaram, né, a nossa experiência, o nosso workshop, e obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahí, perfecto. Buenísimo, muchas gracias. Vamos invitando a Daniela. ¿Estás por ahí? Ahí estás. No te encontraba en todo el listadito de cuadraditos que vemos. Bueno, Daniela, desde Uruguay, te damos la bienvenida y cuando quieras arrancar. Bueno, muchas gracias. Primero me voy a presentar, soy la arquitecta Daniela Dungey, soy de Uruguay, vivo en Paysandú, en sí mismo. Es una ciudad en el interior del país, que al que no conoce Uruguay, estamos entre Argentina y Brasil, somos muy pequeños. Soy arquitecta, recibida en la Universidad de la República, y tengo un magíster en diseño de interiores en la Escuela de Diseños de Barcelona. Yo ahora voy a compartir mi pantalla con una pequeña presentación. Les voy a contar más o menos cómo nosotros nos desarrollamos esta propuesta. En realidad es una propuesta llamada Distrito Park, que fue donada hacia nuestra intendencia a partir de una búsqueda que realizamos entre diferentes técnicos, arquitectos, ingenieros, incluso había escribanos y contadores, que en el 2018 empezamos a ver un problema que se desarrollaba en nuestra ciudad. Si miran la imagen abajo, es una ciudad relativamente plana, y cuando vamos a ver otras ciudades, vemos que en realidad siempre se manejan diferentes escalas. Un skyline, que es como le decimos nosotros, que en realidad lo que busca es construir hacia arriba, reducir la superficie de suelo de impacto, y de ese modo generar, como se puede ver en la imagen a la derecha, bastante vegetación a escala peatón. Entonces nosotros vimos que en el área urbana no encontramos una superficie tan grande como esa, que justo donde actuamos, que estuviera tan en desuso, como le decimos nosotros. Tenemos 26 hectáreas que están planteadas ahí del lado izquierdo en 2 etapas, que por ser área inundable se planteaba la problemática de que
automáticamente el gobierno departamental determinó de que por ser inundable no se puede hacer nada, no se puede hacer vivienda, algo que a nosotros nos pareció insólito, porque en realidad nuestra ciudad está creciendo, se está expandiendo, y automáticamente el gobierno departamental tiene que ir y llevarle calle, la red de agua, electricidad, siendo que acá es un área urbana donde estamos concentrados, y justo eso, por ser inundable, no hacemos nada. Entonces empezamos a trabajar y a desarrollar distintas opciones, y al final llegamos a esto, que es buscar no solo localizarlo y construir en altura, como les planteaba, sino darle vivienda, una solución de vivienda a más de 1000 familias. Tenemos, a ver si puedo usar algo para señalar, no tengo ni idea. Pero tenemos, empezando de izquierda a derecha, tenemos cooperativas, universidades en la parte superior, áreas, edificios de vivienda, 8 edificios que serían para unas 500 familias, las cooperativas para otras 500. En el centro, todo eso pequeñito serían lotes que se podrían vender. Y después a la derecha tenemos las torres altas, que serían edificios corporativos, un complejo de hotel, y los dos volúmenes que son distintos abajo serían un complejo deportivo y un área cultural. Eso obviamente nosotros lo planteamos como simplemente una idea escueta, ¿no? No definimos en específico, bueno, las viviendas serían así, sino que nosotros planteamos una propuesta que se puede tomar o se puede editar, pero vimos que a partir de esta problemática teníamos que buscar una solución y plantear algo. ¿Por qué? Porque si no, íbamos a seguir siendo la misma ciudad que a Paysandú se lo conoce como una ciudad industrial. Entonces, ya no somos una ciudad industrial, tenemos que tratar de cambiar, hacer un clic en ese concepto y pasar a ser una ciudad universitaria, una ciudad que en realidad se abastezca de otros elementos. Estoy segura de que también les ocurre en sus ciudades, de que ven que tienen cierto problema, y bueno, hay veces que vemos esos problemas y no actuamos. Entonces, nosotros vimos ese problema y quisimos plantear una opción. Más allá del tiempo dedicado, ese tiempo nosotros lo vemos como un tiempo dedicado para lograr que pasemos de esa imagen chata a un perfil diferente, una skyline diferente a nuestra costa. Capaz que es un poco excesivo. En realidad es como yo les decía, capaz que las torres no tienen que tener 45 pisos como muestra la imagen, sino que con esta imagen simplemente queremos generar el impacto de que es algo que se puede lograr, que lo vemos en otras ciudades, pero nuestra mente, nuestro modo de pensar es, no, bueno, no construyo más de 3 niveles. Y nos parece que eso es algo que en realidad se puede cambiar. Como vemos en esta imagen, más allá de que se ven los edificios corporativos de gran altura, también nosotros planteamos una plataforma de paseo a escala urbana, donde también tiene un frente comercial. No se guíen por la materialidad, porque es como yo les decía, es todo un planteo, ¿tá? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hoy en día el gobierno departamental está haciendo un paseo costero a una escala y a un nivel que todavía es inundable. Entonces, lo que nosotros hicimos fue plantear, bueno, generamos un terraplén, una diferencia, y este paseo costero que planteamos nosotros está a un nivel donde no se inunda. Hay distintos modos de trabajar las áreas inundables, que por ejemplo puedes trabajar sobre pilotín y afectar menos al suelo y las visuales. Y nosotros en realidad, como planteamos un espacio abarcado y construido muy completo, muy lleno, nos pareció más viable el hecho de rellenar todo eso. Que desde este punto de vista, dado que no hay nada y es la costa, y obviamente la pendiente del suelo natural va hacia ahí, tenemos unos 4 metros de diferencia, pero sobre el otro lado, que es el área urbana, tenemos
un metro y medio de diferencia respecto a lo que nosotros elevaríamos. Entonces tampoco es que cambiaría mucho la perspectiva visual desde del peatón o de la persona que vive enfrente o del que circula y pasea de hoy en día. Simplemente modifica un terraplén natural 1,5 metros. Y desde esta perspectiva sí, se notaría, sería un impacto más grande. Entonces, nosotros por eso hacemos una transición natural con vegetación de un nivel, de un paseo, al otro nivel. Que este otro paseo también tenemos que generar, nos pareció importante generar algo que nos permitiera disfrutar de esas vistas, de esas visuales. Obviamente todo esto está pensado como área pública, ¿no? Netamente pública, donde la inversión es tanto pública como privada. Y el que gestiona es el gobierno departamental. Por eso nosotros donamos el proyecto al gobierno para que ellos llevaran adelante el relleno lugar, la coordinación con las diferentes cooperativas que fueron necesarias. Al día de hoy está en manos del gobierno si se ejecuta o no se ejecuta, si se hace así o no se hace así. Pero nos pareció importante sacarlo adelante. Desde este otro punto de vista, que sería la vista del peatón desde la cara opuesta a la que habíamos recién, o sea, desde el punto de vista de lo existente y que no se modifica. Este primer frente con un paseo de juegos es un parque de juegos lineal que existe el día de hoy. Entonces, ahí se puede ver el terraplén y la diferencia que se genera, que de esta vista no es mucho. Ya el pasto, tenemos allá atrás lo que son las viviendas, las 60 viviendas unifamiliares, a mano derecha el complejo deportivo, a mano izquierda un complejo cultural, y hacia el fondo tenemos lo que serían las cooperativas y a la derecha los edificios corporativos. Nosotros, en realidad, capaz que dicen, ay, mira, las viviendas son todas iguales. No, eso no fue lo que nos importó. No nos importó diseñar, no nos importaba diseñar en específico la vivienda como sería, sino plantear una solución para toda esta problemática que veníamos observando, como les comentaba. Un área inundable, un área que no se puede usar porque tenemos desagües a cielo abierto y no subí ninguna imagen, pero en realidad es un área que para nosotros los sanduceros, que nos dicen, nos parece que se debería recuperar. Entonces, por eso planteamos esto. Esperemos que en otra oportunidad podamos mostrarles lo que se resolvió de esto, si se hizo o no se hizo, si se hizo algo parecido, algo totalmente distinto. Pero nuestra esperanza está en que se haga, se actúe, y que a pesar de que no se haga exactamente esto, le hayamos generado al gobierno departamental la necesidad de pensar en este lugar. ¿Qué va a hacer? Es una inversión de unos 120 millones entre las dos etapas. Es plata, pero cuando ves los beneficios que genera, automáticamente nos parece que hay que pensar en el futuro y no en el momento específico de ahora. ¿Por qué? Porque si nosotros no invertimos esa plata en esto, pues, lo invertimos a la larga en otras cosas que puede ser que en realidad no den tanto beneficio como esto. Son más de 1000 viviendas, edificios de gran amplitud que pueden ser vinculados a una nueva generación de una educación particular, y incluso pues, tenemos centros culturales y deportivos. Si quieren acceder y buscar información sobre esta propuesta, pueden entrar a www.distritopark.com y ahí van a encontrar tanto el grupo de compañeros que trabajamos, que al principio fueron otros y se fue modificando, porque como les decía, desde el 2018 veníamos trabajando en esto. A las órdenes, y ahora yo les comparto mis contactos en caso de querer ponerse en contacto conmigo.
Muchas gracias, Daniela. Buenísimo eso si escribís ahí en el chat tus datos de contacto. Está muy bueno. Lo mismo a Fernando, que no vi que hayan aparecido, así que si podés compartir tus datos de contacto, redes sociales y eso, buenísimo. Mientras invitamos a Mireia Gareca de Bolivia, les cuento a todos que en palermo.edu/encuentro pueden encontrar todas las ponencias y todo el material que nos han enviado los expositores. Bueno, Mireia, no sé si me estás escuchando, yo te estoy viendo, perfecto, y te escucho perfecto, así que todo tuyo cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar a compartir. Bueno, en principio agradecer a los organizadores. Yo me siento muy complacida, muy feliz de estar en este momento para poder compartir un ensayo, le diría yo, acerca de la arquitectura vernacular para el departamento de Chuquisaca. En este caso, yo soy de Bolivia, soy de la ciudad de Sucre, que es la capital constitucional, y soy arquitecta de profesión, doy clases en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Mis líneas de investigación son la arquitectura educativa, el tema de paisajismo, he hecho varios posgrados en arquitectura e interiorismo sustentable. Actualmente estoy haciendo también un magíster en energías renovables y bueno, tengo un doctorado también en ciencias sociales y bueno, durante el ejercicio mismo de mi profesión me he ido dando cuenta de la importancia y de la problemática ambiental y cómo hemos ido perdiendo, y lo voy a hablar un poco desde mi punto de vista, obviamente, un poco el rumbo de la arquitectura debido a las nuevas tendencias, al tema industrial, pero no hemos ido viendo esos efectos colaterales como es el tema medioambiental, ¿no? Los residuos sólidos que generamos día a día con la construcción y cómo terminan estos residuos dentro de algunos lugares, ¿no? Comunidades en este caso. A partir de esto, lo que hago es abordar mediante justamente el tema que voy a presentar, que es la arquitectura vernacular, que es la cultura Yampara como modelo de sistemas constructivos. Básicamente, el llamado de vida circular, no solamente de arquitectura circular, porque básicamente el tipo de vida que tienen estas personas corresponde a una vida circular porque no se generan la cantidad de desechos que tienen hoy en día, ¿no? Sin embargo, antes para mí es importante hacer un pequeño preámbulo acerca de algunos elementos de lo que es la arquitectura tradicional, tal vez en el mundo, ¿no? Uno de los materiales más conocidos, no sé, en Bolivia, no sé en otros esos países, pero en Bolivia el más utilizado ha sido la tierra, a partir del cual se ha generado el adobe, también el uso de la piedra mediante el calicanto y demás, ¿no? Y que han sido materiales básicos. Yo vivo en la ciudad de Sucre, que es un área, ha sido declarada en 1991 como Patrimonio de la Humanidad, y gran parte de la arquitectura es de barro y aún se conserva, ¿no? Sin embargo, al igual que muchas ciudades, tenemos actualmente una arquitectura que utiliza materiales, como mencionaba, industrializados, que han ido generando una suerte de un mismo sistema constructivo en base a hormigón armado y demás, que generan desechos que lamentablemente han generado y han ido degradando poco a poco el medio natural que tenemos. Si bien la ciudad de Sucre es una ciudad pequeña, estos desechos, como mencionaba antes, van a zonas, a poblados rurales y van en desmedro justamente con el nivel y la calidad de vida que deberían tener otras personas, ¿no? Bueno, a partir de esto igual, estas viviendas tradicionales, haciendo un estudio muy básico, diría yo, también, no solamente desde la antigüedad representaban una forma de cobijo, básicamente representaban una cultura, representaban creencias, ¿no?
De ahí que la Pachamama todavía en Bolivia se mantiene como parte de uno de los ritos cuando se hace la famosa chaya. No sé, como les decía, en otros países sería interesante un poco indagar sobre el tipo de arquitectura vernacular que ustedes tienen, pero antiguamente se hacía más esta famosa chaya, que era básicamente un pedir permiso a la Pachamama para poder realizar una obra, para que la obra salga bien, que toda la edificación se termine bien, en algunos casos hacer algunos sacrificios, la orientación muy importante y demás. Y dentro de estos ritos, dependiendo de la zona, son ritos diferenciados, ¿no? En la zona donde yo vivo, que es la zona templada, básicamente se hace la chaya y en algunos casos se hacen algunos sacrificios de animales, ¿no? Y se hace toda una fiesta, incluso al inicio y al final. Pero básicamente era una creencia que era entrar en simbiosis con la naturaleza, ¿no? De manera que la construcción, como les digo, no era tanto lo que posiblemente como arquitectos buscamos, ¿no? Un reconocimiento personal, un reconocimiento como empresa, sino más bien un espacio, un cobijo que satisfaciera en este caso a los usuarios, a las personas que iban a habitar, pero también no sea parte y se integre al medio ambiente, ¿no? De hecho, en el Tiahuanaco, por ejemplo, se dice que incluso los mismos desechos que se generaban en cada familia estaba encargada de hacerse cargo de sus propios residuos sólidos, ¿no? Entonces no se generaba la basura como tal, como es lo que sucede hoy día. Y bueno, este desarrollo de prácticas constructivas eran de grande respeto con el medio ambiente. Por otro lado, también dentro de los otros materiales y otros elementos arquitectónicos que destacan en otros países también, que son de alguna manera algunos los más característicos, como están los graneros, establos, casas comunales, que eso es muy común, por ejemplo, en Bolivia, y las famosas plazas, ¿no? Que eran lugares de encuentro, pero con diferente connotación, composición y demás. Y entre los materiales que, debido a la industrialización, como mencionaba, eran básicamente naturales, y un elemento fundamental que no consideramos a veces es que estos materiales antiguamente venían de la naturaleza, pero al terminar la construcción volvían a la naturaleza porque el tiempo de degradación era muy bajo. Actualmente, debido al uso de plásticos y demás elementos, que es lo que más abunda, lamentablemente, el tiempo se ha ido incrementando. Estamos hablando de cientos y miles de años de degradación. Y además, entre otros elementos, ¿no? Y estos materiales, la adobe, la madera, incluso los techos de paja que se utilizan en Bolivia, entonces van un poco volviéndose secundarios y de alguna forma socialmente tampoco resulta ser un referente de estatus social, ¿no? Entonces un poco se va generando esta disociación y esta suerte de estratos sociales debido al tipo de vivienda, al tipo de material que manejas, sin darnos cuenta de de todas las repercusiones medioambientales que hoy en día tenemos, ¿no? Y entre todo, y algo fundamental sobre todo dentro de lo que ya son las técnicas, sistemas constructivos y demás, en el caso de Bolivia, en comunidades que todavía están más adentro, que no han sido, donde no ha entrado, por así decirlo, el cemento, la arquitectura es muy peculiar porque se ha ido adaptando al medio, a las condiciones climáticas, se ha ido adaptando a todas las condicionantes naturales y demás. Por ejemplo, en la zona que tenemos, en la zona de los llanos, que es la zona más cálida en Bolivia, donde está Santa Cruz, Benipando, donde está la más parte de lo que es la Amazonía, pues se han ido adaptando a estas construcciones, pero lo mismo ha pasado en las zonas más frígidas, donde se hacen los domos, donde los espacios son más pequeños y demás, y se ve cómo este tipo de arquitectura se adapta justamente al medio, no se requiere el uso de aire acondicionado y demás, pues, que son elementos casi imprescindibles, lamentablemente, hoy en día, ¿no?
y actualmente en esta arquitectura convencional, que yo la llamaría, que es la que ha entrado hace ya varias décadas a diferentes ciudades, lo mismo en la ciudad de Sucre, donde yo vivo, es una arquitectura que básicamente se basa en la moda, en la tendencia, en una envolvente que lo que hace es copiar, pero no se adapta a las condiciones climáticas. Y como no se adapta a las condiciones formales, a las condiciones climáticas, requiere de aire acondicionado, requiere de diferentes equipos que usan bastante energía, ¿no? Entonces, todos estos elementos, todo este análisis que se va realizando en torno a todos estos materiales, me da la pauta para hacer una investigación sobre una de nuestras culturas, que es la cultura Yampara. Esta cultura se ubica en el departamento de Chuquisaca, ¿no? Y bueno, Tarabuco como tal se encuentra a 64 kilómetros de la ciudad de Sucre. Es un poblado muy pequeño, pero que poco a poco, como ustedes pueden ir observando, ha ido perdiendo también esa arquitectura ancestral, el uso de, por ejemplo, la calamina, empieza a entrar otro tipo de materiales como son las cerámicas y demás. Esta cultura es muy conocida, muy visitada por turistas extranjeros sobre todo, y bueno, se caracteriza por estos textiles que son muy ricos, son artesanales, donde se puede ver, por ejemplo, cómo la vida diaria, las actividades que ellos desarrollan y los hornos de barro que se tienen acá, ¿no? Se encontró un plano de uno de los sitios arqueológicos de esta zona donde dan lugar a que la arquitectura ancestral tenía estas plantas circulares, ¿no? Esta zona es una zona más frígida y entre las costumbres básicas que tiene este lugar, como un poco para hacer un pequeño repaso, son estas danzas, las danzas del Pujllay, que son muy ricas, muy conocidas, esta pucara que se realiza para el carnaval y bueno, los textiles, como les mencionaba, que son artesanales, y las famosas chayas como parte de sus ritos, ¿no? Lo que queda todavía de esta arquitectura ancestral son estas formas, estos pequeños domos que son, en este caso, los que se mantienen todavía y tenemos incluso en la ciudad, todavía existen algunos, son estos hornos de barro, pero que en realidad son una base de la arquitectura tradicional, ancestral, que obviamente eran espacios un poco más grandes, según el plano anterior que les mostraba, y a partir de eso se plantea un pequeño borrador de cómo podría plantearse una fusión de esta arquitectura central con algo nuevo que también he evidenciado que en otros países también lo están haciendo y que ya están construidos, ¿no? Y surge esta propuesta de fusionar algunos materiales, como en este caso pueden observar el vidrio, pero eminentemente tratar de utilizar materiales del lugar, ¿no? El ladrillo de adobe, la piedra, plantas nativas del lugar, el molle, que es una planta muy conocida, es una planta de acá de Bolivia, ¿no? Y un poco tratar de integrar esa nueva forma de vivir con lo que se tenía, además generando formas, utilizando materiales que tienen características, propiedades que generan, que mantienen el calor y demás, la orientación además de estos pequeños domos, la conexión, generar espacios naturales. Lo interesante acá en Bolivia es que, por ejemplo, en el departamento de Chuquisaca específicamente, que tenemos una lluvia casi desde 5 meses, ¿no? Y tenemos otra, que es esta temporada, en la que básicamente no llueve, ¿no? Es muy poco, básicamente no hay nada, pero tenemos esa suerte de que se va acumulando, no necesitamos el uso de agua, por ejemplo, para mantener el césped entra en dormancia y no pasa nada, puede quedar amarilla, pero nuevamente se activa, lo mismo con muchas otras especies que se utilizan, ¿no? Generar estas plataformas, además, para evitar que las napas freáticas, la humedad en este caso, afecte el piso debido a los materiales que se van a utilizar. Y bueno, se hace básicamente esta propuesta
como les decía, un borrador donde lo que se busca es nuevamente tal vez mejorar estos nuevos materiales que se tienen en una búsqueda de tener una premisa de cómo se puede ir mejorando, se puede ir trabajando, y aquí, bueno, voy mostrando todas estas fases de cómo se hace el preparado en base a la bibliografía que se pudo revisar, en base a otras culturas de Bolivia también que mantienen parte de estos sistemas constructivos, y que son básicamente solo una pieza, que incluso son construcciones que se realizan en comunidad, en familia, ¿no? Para tener esta propuesta, ¿no? Que es factible de poder realizar y con las características ecológicas que básicamente me interesan, ¿no? En conclusión, yo quisiera rescatar que toda esta mercantilización que se está haciendo de la arquitectura tiene que ser reflexionada y pensada por todos los profesionales, sobre todo considerando el medio ambiente, el impacto que está generando este medio ambiente, el derroche que estamos haciendo de estas energías, el no saber, tal vez irnos, diría yo, a lo fácil en el uso de los materiales y sin hacer un estudio básico de los efectos y el impacto que tienen. Yo sé que en algunos países, lamentablemente no en el nuestro, seguramente posible en los suyos, se ven ya dentro de las características que tienen estos materiales, cuál es el grado de impacto, si tiene, no sé, algunos efectos en la salud y diferentes aspectos, incluso algunos ya con sellos justamente que garanticen que no van a afectar el medio ambiente. Entonces, básicamente es esa la exposición y muchas gracias por haberme prestado atención. Muchas gracias, Mireia, muy interesante. Ahí te han dejado un mensaje en el chat si lo querés leer después. Gracias. Así que bueno, muy bueno. Le vamos a dar la palabra ahora a Yasnaya Paola Gaya, de Brasil. No sé si estás por ahí. Acá estoy. Hola de nuevo. Muy bien. Hola, oi, tudo bom? Bueno, te dejo para escucharte. Perfecto, gracias Mireya. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Yasnaya Gaya, soy diseñadora de interiores y también soy ilustradora. Les quería, antes de contarles mi proyecto, también explicarles un poquito de cómo las profesiones madre que yo tengo y las cuales ejerzo, entre otras disciplinas artísticas, porque también me considero una artista multifacética, hacen también que en el día a día yo proponga fusionar diferentes disciplinas, diferentes artes. El año pasado, que también tuve el honor de participar en el Encuentro Latinoamericano de Diseño del 2020, justamente mi propuesta hablaba de fusionar el diseño de interiores con la ilustración, ¿no? Y este año traigo también un poco el tema de la fusión, cómo podemos decorar un ambiente, un espacio de nuestros propios hogares sin tener que ser puntualmente o pertenecer puntualmente a alguna profesión artística, que romper un poco las barreras o del miedo o de lo estructurado, digamos, abocado al tema del diseño, y que nos animemos nosotros mismos rompiendo esas barreras para generar nuestras propias propuestas artísticas, digamos. Y lo que hice fue elegir un sector, un espacio físico de mi casa, una pared. Ahora les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar en fotos un poco la síntesis de ese proceso y de lo que fue el mural que hice, para mostrar también de que uno dentro de su propio espacio en el que convive y vive en el día a día, o con nosotros mismos, o con familiares, amigos y demás, podemos generar nuestras propias propuestas artísticas. Algo que quería charlar también a nivel por ahí como un poco más motivacional, es justamente eso de animarse, no siendo específicamente ni ilustradores, ni arquitectos, ni diseñadores de interiores, pero sí en el día a día
explorar, documentarse, más allá de que estén estudiando o estén recibidos de alguna carrera, a veces también afuera, en el mundo, también hay diversas propuestas para que uno vaya creciendo en la rama o en el sector en el que uno tenga sus propias metas personales. Yo ahora les voy a compartir pantalla, pero en este humilde dibujo que les voy a mostrar acá, que lo ven dividido en cuadrados, con este humilde dibujo fue lo que yo transmití a una pared. Entonces, en el proceso que van a ver ahora, les voy a compartir pantalla. A ver si lo podemos ver acá. Bueno, lo voy a abrir desde acá. Ahí está. Este que van a ver acá es la imagen del mural terminado, del dibujo que les acabo de mostrar. Esta propuesta, antes que nada, quería comentarles que fue para Brasil. Todo el video, por eso van a ver parte del texto en portugués, lo hice en mi idioma madre. Yo soy brasilera, y eso fue algo lindo también que me gustó a nivel multicultural, también del hecho de interiorizarse por ahí con otros idiomas y con otras culturas. Por eso me gustó tanto la propuesta de este año, porque la invitación, a diferencia del año pasado, me llegó por medio de Brasil. Yo no sé si están pudiendo ver la pantalla. Sí, se ve perfecto. Ah, listo, gracias. Bueno, este fue el mural. Lo que les voy a mostrar un poquito acá, para que vean, por ejemplo, esta era la pared en crudo, que pertenece a un sector de mi casa. En el proceso, que es algo que también quiero comentarles que es muy importante, son los materiales. O sea, nosotros podemos no tener conocimientos, podemos animarnos y demás, pero siempre obviamente hay que documentarse. En este caso, yo en mi propuesta explico en el video que, bueno, en este caso lo ideal sería ir, por ejemplo, a una loja de tintas, que sería la casa de pinturas, la pinturería, digamos, y poder interiorizarse un poco también de acorde a la superficie en la que vamos a trabajar. Eso es súper importante. Como diseñadora de interiores, por lo menos es una sección, digamos, de mi profesión que me fascina, la restauración, las remodelaciones y demás, pero quizás ustedes pueden tener una pared de su casa que ya esté impecable para empezar a trabajar. En este caso, mi pared yo no la tuve que preparar, pero bueno, puede suceder de que sí, entonces ahí ustedes pueden interiorizarse cómo hacerlo. En este caso no elegí mucha variedad de paletas de colores, eso también queda a elección de cada uno. Esto es lo lindo del proceso creativo, que uno tiene la total libertad de experimentar. En este caso yo elegí pinturas mates para exterior e interior, porque están mezcladas para vivir este proceso, para ejecutarlo. Y después, algo muy importante es también el tema de los pinceles, que eso también es muy lindo de descubrir y de probar. Es más, ustedes antes de trabajar en la pared pueden buscar otros soportes, un pedazo de madera, un pedazo de cartulina o de cartón, un foam board, lo que quieran, para poder experimentar y hacerlo más lúdico, casi como si fuera un juego para niños, para ir probando colores y demás. En el video, que es algo que a veces uno tiene muchos miedos, es cómo pasar el dibujo a la pared. Y yo lo que explico, que es justamente lo que les mostré recién, es cómo dividir, que esto inclusive lo hemos visto en la primaria, cómo dividir un dibujo en cuadraditos, y después esos cuadraditos, para hacerlo más grande, pasarlo a otro soporte. Bueno, en el caso del muralismo es exactamente lo mismo, a no ser que uno después, con los años y con la experiencia, esté más canchero y lo pueda hacer a mano, pero en este caso, para alguien que recién empieza y que está experimentando, es el recurso ideal, que de hecho nos ayudamos con una regla en casa: cuantos más cuadraditos para ayudarse, mejor. Y una vez que vamos pasando el dibujo a la pared, en este caso, bueno, yo me ayudo con un metro, a ver dónde tengo la imagen, creo que es esta. No, esta no es. Bueno,
La cuestión es que con 1 metro pasamos así con la regla, como con la regla usamos para la hoja, con el metro lo usamos en la pared. Y es el mismo recurso, el mismo tratamiento, solo que a una escala mayor. Y después empezamos a probar con el lápiz, con el pincel. Es un proceso lindísimo en el que obviamente requiere no solamente pasión, sino que paciencia. Por eso también les mostraba los diferentes pinceles. Los pinceles de punta fina son más para los detalles, para las líneas. Los pinceles más anchos, o como de brocha gorda, como se le dice, es más que nada para rellenar superficies mayores, más grandes. Y esta pared, como ven, no fue muy grande. Acá ven parte del proceso de mi diseño, de mi dibujo. Jugué con figuras geométricas, esta es una figura femenina, con una máscara. A mí me gusta muchísimo irme para el lado del surrealismo. Entonces, esto también me representa, que es un poco lo que yo también explico en mi proyecto, cómo a veces los procesos creativos nos representan. Y esto es en mi casa, entonces de alguna manera no es lo mismo que por ahí un amigo, un familiar, un cliente me puede pedir un mural, entonces el proceso es diferente. Entonces, como les mostré, esta es la imagen del mural terminado. Acá por ahí con una luz diferente lo ven mejor, que acá estoy yo. Y eso, ahí está. Ahí les mostré un poco la síntesis, el video, el proyecto obviamente está subido para que lo vean, dura 10 minutos aproximadamente, nada más. Yo explico muy bien el paso a paso, pero sobre todo esto está orientado para que puedan mezclar disciplinas. Esto está en el marco de la arquitectura, de la decoración, del diseño de interiores, justamente para que se animen a tener espacios decorados por ustedes mismos. Puede ser para ustedes mismos, para seres queridos, o en el día de mañana, inclusive hoy lo que puede llegar a ser un hobby, una pasión. ¿Quién les dice que en el día de mañana se pueda monetizar y ser un ingreso más dentro de sus vidas? Y eso es todo. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Yasnaya. Ahí está, no encontraba el de silenciar. Muchas gracias, Yasnaya. Te No, agradezco gracias mucho. a ustedes. Quedó genial ese mural. Muchas gracias. Después deja ahí el link, digo, tus contactos y lo que quieras dejar para que Perfecto. los participantes lo vean. Perfecto, gracias. Vamos a dar paso a Juan Fernando Molina del Valle, desde Colombia. ¿Estás por ahí, Juan Fernando? A ver, Juan Fernando, ¿nos escuchás? Bueno. Bien. Diana Orellano Ordóñez, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Ahí está, buenísimo. Bueno, ahora lo voy a tratar de contactar a Juan Fernando, pero mientras, si te parece, pasamos a tu exposición. Sí, sí, estaría bien. Dale, buenísimo. Bueno, Diana Orellano Ordóñez desde Ecuador. No sé de qué sector de Ecuador, pero... Soy de Cuenca. En Cuenca, fantástico. Bueno, te dejo ahí tu tiempo, todo tuyo. Gracias. Bueno, primero, hola con todos. Muchas gracias por permitirme este espacio. Ha sido para mí mucho gusto formar parte de esto. Soy Diana Orellano Ordóñez, soy máster y diseñadora de interiores de profesión. Me desempeño actualmente realizando mi carrera de diseño independientemente. Les voy a comentar un poco de mi tema de investigación. Este tema de investigación lo desarrollé justamente para mi tesis de maestría. La desarrollé en conjunto con mi director de tesis, el arquitecto Santiago Vanegas. La iniciativa de mi investigación fue demostrar la ausencia de límites entre lo que ocurre en el espacio exterior y el espacio interior. Todo esto en un escenario comercial. Es por eso que el tema de mi tesis se llama Umbral entre el espacio interior comercial y la calle peatonal, en el caso justo de la calle peatonal Ligbán.
Lichtban es un conjunto en Rotterdam, que es un proyecto desarrollado modernista de los arquitectos Java Kema y John van den Broek. Es una reconstrucción del centro histórico prácticamente que tuvo luego de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Esta reconstrucción modernista tiene un pensamiento bastante centrado en la escala humana. En este proyecto, la calle es el eje articulador de todo el proyecto. Está compuesto en sus extremos este y oeste por las edificaciones más grandes que le corresponden a las viviendas. Junto a estos y acercándose a la calle están el bloque de oficinas y más cercano a la calle aún está el bloque de comercio. El bloque de comercio tiene una altura más pequeña aún, entonces la escala humana ya es sentida. En este punto, nosotros damos cuenta que la calle Lichtban tiene un tramo de trayecto de al menos 500 metros de longitud, está dividido en 5 tramos y estos tramos tienen una mixticidad de usos comerciales en cada uno de ellos. Cabe mencionar aquí que el uso de la calle no ha mutado, su función sigue siendo intacta, al igual que su éxito comercial. Es por eso que se ubica a Rotterdam en el puesto número 49 de las ciudades con mejor venta retail en el mundo. Este es un dato del 2018. Ahora bien, ¿por qué el término umbral? Umbral es justamente algo efímero, no es un límite, no es una frontera, es un paso intermedio, por lo que fue importante para el tema de la investigación entender qué sucede previo, en y luego de lo que estamos dividiendo con un escaparate o una fachada comercial. Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, en una peatonal comercial, la calle es exterior a la tienda comercial. Pero esta está contenida, está inserta en el conjunto total. Entonces, este sería en conjunto un espacio interno en el exterior. En este momento estamos ya entendiendo a que el conjunto es un total generalizado. Aquí podemos divisar que la puerta puede ser la que nos sugiera un límite físico, pero ¿qué sucede cuando un espacio o una tienda comercial carece de ella? ¿Cuál sería entonces la dimensión de este límite? Entonces de ahí también cuestionamos cuál es el momento preciso en el que nos encontramos dentro o fuera de un sitio. El límite tiene dos aspectos. El límite es el aspecto físico y el representativo. Esto lo estudia Ruiz, por ejemplo, en su tesis doctoral en el año 2013. De ahí he obtenido bastante información, he ido trabajando en los espacios intermedios y la teoría que esto tiene. Entonces, comprender el espacio intermedio sería para la investigación ir un poco más allá de la teoría que maneja actualmente y habitualmente, en donde se mantienen rasgos bastante claros y marcados entre diferencias de los espacios exteriores y de los espacios interiores. Ahora, la final de la investigación, como había mencionado anteriormente, es derrumbar estos límites. El método para hacerlo fue igualar los elementos compositivos que tienen el espacio exterior en una calle peatonal y los elementos compositivos que tenemos dentro de una tienda comercial. Al tratar sobre una peatonal comercial, este momento estamos nosotros brincando la envoltura arquitectónica que envuelve el conjunto y estamos ya analizando un desarrollo urbano en un espacio público. Retomando el tema del método, para la investigación, el método fue uno de los aportes más importantes para la obtención de datos. Basamos el método en la observación de los elementos, como había mencionado antes, los elementos compositivos mediante su ubicación en planta. Entonces, las plantas fueron prácticamente los instrumentos de análisis más importantes. Tenemos al master plan de la calle Lichtban, que fue obtenida de la tesis de maestría del arquitecto Avilés, y también tenemos los planos de las tiendas comerciales, que también fueron obtenidas por la firma Lagado Architects, quienes fueron los encargados de desarrollar algunas de las remodelaciones de estas tiendas comerciales. Apoyamos también con fotografías del sitio, tanto de la tienda y también con fotografías de la calle. Aquí en este punto cabe mencionar algo muy importante que sucedió durante la investigación. El desarrollo de la misma se realizó en épocas de confinamiento, por lo que los datos eran de alguna manera imprecisos o no podían ser palpables personalmente. Entonces se realizó un contacto mediante videollamada con el administrador de la página Locatus Online,
quienes, apoyados con la aplicación Esri, proporcionan datos bastante importantes de, por ejemplo, la cantidad de personas que transitan en una calle comercial y la cantidad de personas que están dispuestas a estar paradas fuera de un cierto local u otro. Esto nos ayuda bastantísimo para obtener los datos de relación de las personas con el espacio que lo envuelve. Si bien, entonces, para iniciar la comparación, fue importante establecer justamente los elementos en las plantas, pero ¿cómo podíamos sacar datos válidos que no sugieran mucho una subjetividad mía o una apreciación muy simple? Entonces, ubicamos los elementos a través del emplazamiento de los mismos a través de cuadrantes de la superficie. Los cuadrantes los dispusimos del 1 al 9, dispuestos en tramos tanto horizontales como verticales. Pero, ¿qué nos dice la numeración de los cuadrantes? El orden de la numeración de los cuadrantes lo determina el acceso de la tienda. Entonces, bien, tenemos el acceso de la tienda ubicado en la zona baja. Posterior tendremos la zona central y finalmente la zona superior. Igualmente de manera horizontal tenemos la zona central, la zona izquierda y la zona derecha. Así fue como se dividieron los cuadrantes. Ahora, en el tramo de la calle a analizar, tuvimos que establecer cuál es el acceso principal de la peatonal del IGBAN y con esto ya se daría sentido de recorrido de calle y también podríamos ubicar ya y ubicar también el emplazamiento de los cuadrantes en el tramo de la calle a analizar. Ahora bien, estos datos de ubicación son solamente datos. Cómo fueron analizados y cómo fueron relacionados se llenaron en base a tablas para las cuales hubo una abstracción bastante profunda en cuanto a la investigación. Estas tablas responden a documentos y artículos de acuerdo siempre a la escala. Estoy yo yendo siempre de lo mayor a lo menor, de lo macro a lo más pequeño. Entonces estamos analizando planificaciones de escala urbana. Por ejemplo, aquí tenemos a profesionales investigadores como Yangel y también Enrique Mínguez. Y también estamos analizando ya elementos y bastantes importantes aportes del diseño comercial, para lo cual me apoyé en teorías de Tony Morgan y Lane Measure, quienes estos dos estudian bastante el tema del visual merchandising y también la distribución o exhibición del producto en una tienda comercial. La clasificación de estos elementos justamente se desarrolló a través de cantidad, el tipo específico del elemento y la relación que el mismo tiene con otros elementos o con el espacio, siendo esta aislada, focal o integrada. Para comparar ya los resultados de estos elementos, ubicamos a todos ellos en una tabla de elementos, por decirlo así, sobresalientes de cada espacio, tanto en la calle como en la tienda. Esta tabla de clasificación yo la obtuve de la teoría realizada por Fernández Galeano en el 2014, en donde él prácticamente fragmenta a todos los espacios en 32 elementos compositivos. Para mi tema de investigación yo abstraje 12 de ellos y por nombrarles algunos de ellos yo tengo que los elementos compositivos del espacio son el suelo, la puerta, el muro, elementos como plaza, elementos jardín, elementos calle o recorridos y algunos otros más. Con toda esta investigación llegamos a importantes conclusiones, que más bien en la búsqueda de demostrar la ausencia de límites entre los espacios exteriores e interiores, emergió la postura de la fragmentación de los espacios. Quiere decir, el espacio exterior, el espacio intermedio o umbral y el espacio interior. Estos funcionarían como unidades separadas que actúan entre sí, siendo el umbral el vínculo o el paso que permite la comunicación. El planteamiento inicial de la investigación tenía como finalidad acertar en una suerte de similitudes, demostrando que el espacio exterior y el interior contienen prácticamente los mismos elementos compositivos, sino que a diferente escala. Sin embargo, de acuerdo a las tablas y a los resultados, nos dimos cuenta que las características de los elementos en ciertos casos son únicas y responden a forma y función específica que el lugar les exige. Entonces, llegando a esta conclusión, llegando al tema al que el umbral, en este caso, es un elemento, ya no un tránsito, ya no una fragmentación, sino tal vez un espacio.
¿Cuál sería esta nueva dimensión del espacio? Por ejemplo, podríamos nosotros limitar al nuevo elemento de espacio en la dimensión que tiene el escaparate, o podríamos limitarlo también con la dimensión que bordea el alero de una fachada comercial, por ejemplo. Este elemento nuevo, este elemento umbral, este espacio, es un espacio conector, es un espacio que en lugar de tener fronteras, más bien está uniendo y vinculando lo que sucede afuera y lo que sucede dentro. Encontramos también en este elemento, en este espacio, perdón, elementos conformadores del espacio. Entonces, esto ha abierto puertas a futuras investigaciones en donde el umbral puede definirse como un espacio de muy alta importancia a ser analizado y a ser diseñado también. Es un espacio de degustación, es un espacio que busca ser visto, es un espacio que busca mostrar también mucho de lo que nosotros como diseñadores de interiores estamos en constante búsqueda, que es en el diseño comercial, por ejemplo, en constante búsqueda de vender el producto. Este espacio degustativo, este espacio de admiración, este espacio de vitrina, siempre infiere con la atracción que tenemos nosotros al ingresar a un nuevo espacio. Nos sentimos atraídos a ingresar a una tienda comercial, por ejemplo, y la atracción puede ser visual. Por lo tanto, en este preciso momento se atravesaron los límites. La acción está decidida y el ingreso a la tienda se ejecuta, entonces en ese momento simplemente derrumbamos todos los límites que pueden existir. Este lugar intermedio y dinámico también generaría una lectura más cautivante y atrayente que una fortaleza de vidrio. Entonces, yo he llegado a la conclusión con esta investigación que la frontera, que puede ser limitante, o el escaparate o las vidrieras, en lugar de ser un seccionador de espacios, podría ser un integrador. Justamente ahora en mi carrera profesional busco diseñar de mejor manera justamente estos espacios intermedios que te permiten no justamente estar fuera o dentro, sino te permiten estar dentro, te permiten estar entre, te permiten estar atravesando y teniendo una dinámica diferente en el espacio. Esa es mi propuesta de investigación. Muchas gracias, Diana, muy interesante. Vamos a ver si estás por acá, Juan Fernando. Hola, Fernando, ¿bien Sí. o no? Sí, estoy acá, amiguito. Ahí te escuchamos, buenísimo. Sí, Bueno, tuve un problema en mi oficina porque aquí en Medellín está lloviendo mucho. Entonces, tocó bajar los tacos para que pues podamos otra vez iniciar. Dale, muy pero bien, aquí muy bien. Bueno, estamos al pie del cañón. perfecto. Bueno, todo tuyo, cuando quieras comenzar. Dale, bueno, mi nombre es Juan Fernando Molina del Valle, de profesión arquitecto, apasionado por la arquitectura interior, la arquitectura comercial y la arquitectura corporativa. Hice mis estudios de posgrado en el exterior, en Francia y en España, y hace 12 años tengo una oficina de arquitectura interior, que solo trabajamos pues espacios domésticos, espacios corporativos y espacios comerciales con tiendas a nivel nacional, pues acá en Colombia. Soy docente universitario también, hace ya bastante tiempo, más o menos unos 14 años, y he empezado pues, a investigar un tema que veo que es muy importante y que veo que en las carreras de diseño de arquitectura no es visto, pues, o muy poco visto. Entonces, es una filosofía, nosotros todo lo diseñamos con respecto a este tema y veo que es muy importante para el diseño, ¿no? de espacios comerciales, de espacios interiores, poder realizarlo con este tema, ¿no? Que es la neuroarquitectura. Entonces, lo que les voy a mostrar es como de qué se trata, ¿no? La neuroarquitectura. Yo creo que estas neurociencias que se investigan desde hace mucho tiempo y que pues en realidad en nuestros temas académicos se toman muy poco, ¿no?
yo soy profesor universitario ya hace más o menos 10 años, y en mis clases, tanto de arquitectura interior como de arquitectura comercial, pongo a mis chicos a desarrollar sus proyectos con referencia a la neuroarquitectura, ¿no? Que para mí pues es muy importante. Entonces les voy a contar más o menos de qué se trata pues la neuroarquitectura, hacia dónde va, por qué se trabaja, ¿no? con este tema. Entonces, no sé si están viendo ya mi pantalla. Sí, la estamos viendo. Bueno, entonces voy aquí a poner esto en pantalla completa. Bueno, primero agradecer al Encuentro Latinoamericano de Diseño. He estado casi desde sus inicios, como en el 2008 o 2009. Fue la primera vez que fui. Bueno, ya he estado yendo y viniendo, pues porque también trabajo en la oficina, es un poquito pesado, pero he estado en vivo en su país. Me fascina pues Argentina, he ido varias veces. Y bueno, la idea es compartir este tema. La neuroarquitectura se basa como en cómo las personas, ¿no? pueden estar en esos espacios, ¿no? Como esa inteligencia que pueden tener en la recordación, en que el espacio les guste, no les guste, en eso se trata, ¿no? Yo creo que es supremamente importante conocer, ¿no? y de dónde aparece este tema. Vimos rostros, ¿no? Las personas tienen rostros cuando conviven, cuando viven, cuando mejoran, cuando hablan, cuando están, ¿no? disfrutando un espacio. Esos rostros o esas sensaciones que generan en la mente, en el cuerpo, tienen que ver mucho con los espacios. Esos espacios que nos reflejan y hacia dónde esos espacios nos limitan también. Vemos unos espacios conformados, ¿no? por unas arquitecturas muy del lugar, muy del espacio, pero a veces nosotros no comprendemos, ¿no? O el arquitecto, el diseñador se olvida, ¿no? que ahí van a habitar personas, ¿no? seres humanos, ¿no? y sus mascotas. Entonces hacemos este ejercicio, ¿no? ¿Cuánto tiempo vos estás, ¿no? fuera de tu casa, ¿no? Vives más fuera de la casa que realmente en tu propia casa. Y vives en espacios, contemplando espacios, yendo, viniendo, más de tu vida, ¿no? Unos 30, 40 años, vos estás conociendo espacios, viviendo los espacios. Pero ¿cómo identificar las necesidades de los usuarios? ¿no? ¿Cómo seguir o cómo conseguir que sean un resultado exitoso? ¿no? La respuesta es la unión de la neurociencia con la arquitectura. Y eso se trabaja hace mucho tiempo en varios países y es conocido como la neuroarquitectura. Entonces, esta neuroarquitectura es cómo influye la arquitectura y el diseño en los estados de ánimo de las personas. Entonces empezamos como a construir la memoria de las personas, la memoria en las habilidades cognitivas, en la estimulación de la mente, evitando la palabra principal, ¿no? El estrés de esos espacios o de esos entornos que se pueden colocar suaves o se pueden también ser un poco fuertes para el tema, ¿no? del ser humano. Entonces empiezan a aparecer investigaciones, empiezan a aparecer cómo el cerebro, ¿no? actúa en los edificios y cómo también el cerebro es capaz de recordar, ¿no? esos espacios. Entonces, esta ciencia lo que reconoce es cómo el espacio arquitectónico afecta a las personas, ¿no? Su función principal de los espacios es como tener felicidad, bienestar, productividad, calidad de vida, pero a veces los edificios se transforman, ¿no? Vos diseñás, pero de pronto el edificio no refleja lo que vos quisiste como arquitecto, como diseñador, y empiezan a aparecer unos patrones o unos comportamientos del ser humano que vos como diseñador o arquitecto no los pensaste cuando hiciste estos complementos. Entonces el primer estudio que se hace es referente a los espacios
escolares o a los espacios académicos. Cuando los espacios académicos o los lugares escolares tienen unas ciertas características, esos chicos que se educan ahí van a tener otras facilidades, van a crear otras cosas y en lo posible van a ser mejores que las personas que estudian en lugares cerrados, en lugares donde no hay ventilación, donde tampoco hay temas de luz y donde los espacios se reducen, ¿no?, a ciertos lugares donde sí o sí tienen que impartir su clase. Entonces, se empieza a evaluar o se empieza a rectificar el tema de los sentidos. Los sentidos, como la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto, ¿no?, tienen unas conformaciones para el ser humano y cada uno está reflejado en los comportamientos que pueden generar las personas. Los precursores del estudio de la neuroarquitectura, lo hablamos desde la década de los 70, ¿no?, mucho antes, ¿no?, también. Y un ejercicio que hemos realizado, que hemos estudiado, es el tema de las iglesias, ¿no?, en estas épocas sociales, en estas épocas económicas, todo va enfocado, ¿no?, al tema religioso, ¿no?, porque estos grandes templos o estos grandes movimientos se hacían, ¿no?, y hacia dónde quería que el hombre entendiera el tema. Y hay un ejercicio bellísimo que hace en los años 50 este investigador Salk, que quería encontrar la vacuna contra la poliomielitis. Él trabajaba en un laboratorio en la Universidad de Pittsburgh, en un sótano horrible, y después le dan a él la posibilidad de viajar a Asís, en Italia, donde pasa una temporada en un convento de San Francisco, construcción del siglo XIII, perdón, y él queda admirado con su arquitectura, con todo el tema de circulaciones, pasillos, y cambia, ¿no?, la perspectiva de él. Y en este espacio donde él está, logra hacer esa vacuna contra la poliomielitis y él empieza, ¿no?, a generar ya, contrata a este magnífico arquitecto Louis Kahn para que desarrolle el Instituto Salk en Estados Unidos con este tema o referente a la neuroarquitectura, ¿no? Entonces volvemos a ver que los espacios que nosotros diseñamos, que los espacios que nosotros conformamos, tienen que ser enfocados a que el hombre que los habita o el hombre que está dentro de esos espacios logre tener un mayor confort, una mayor actividad. Entonces hablamos como de la parte intuitiva, ¿no?, del diseño basado en la evidencia, que también se desarrolla pues, en los proyectos tanto académicos como en los proyectos también en la oficina. Y está todo el tema del centro del diseño y la ergonomía. Esos son los tres. Y lo basamos en la ingeniería Kansei, que Kahn está enfocado en el sentimiento, en la sensación, en la emoción, en la impresión, en la apreciación, en la sensibilidad. Y Sei trabaja los sentidos, la naturaleza, el corazón, la mente y el alma. Los dos están basados, uno en la sensibilidad y el otro en la sensitividad. Y la neuroarquitectura maneja estos 6 complementos. Uno, la iluminación, otro, el color, otro, el ruido, otro, la temperatura, otra, la flexibilidad de los espacios y otro, los materiales. Estas son las 6 claves que permiten generar, ¿no?, un bienestar, sobre todo tanto en los espacios corporativos como en los espacios domésticos y muy enfocado también a los espacios comerciales. Entonces hablamos que la iluminación, cuando trabajas una buena iluminación, ¿no?, mejora la productividad, mejora la memoria, mejora la concentración, ¿no?, en los espacios. Cuando no hay esto, las personas se duermen, tienen una peor calidad de vida, no hay un efecto positivo también en el estado y el metabolismo de las personas. Cuando trabajas el color en los espacios de trabajo o en los espacios corporativos o en los espacios también académicos o en los espacios domésticos, generan sensaciones. Los colores transmiten
y llevan a las personas, ¿no?, a transportarse. La buena utilización de los colores fomenta el bienestar dentro de las personas. El ruido. Cuando vos estás en espacios donde hay mucho ruido, las sensaciones acústicas generan estrés y ansiedad. En las oficinas que nosotros hemos diseñado, hemos visto a partir de la experiencia de que cuando vos diseñas muy mal una oficina, cuando el ruido perturba, la gente no trabaja, la gente se distrae. Por eso hemos creado un modelo de oficinas entre semiabiertas, no totalmente cerradas, donde también existe el compañerismo y donde existe también el dilema de trabajar en equipo. Otro caso importante es la temperatura. No puedes pasar entre 20 a 23 grados, que es como lo básico para que la gente esté tranquila y no esté sofocada. Y dos temas importantes, que es la flexibilidad de los espacios. Logramos que con estos estudios de neuroarquitectura los espacios sean flexibles, se transformen y cambien, porque la gente se aburre. Lo mismo sucede en las casas y lo mismo lo hacemos en los espacios comerciales. Y algo importante, dentro de la oficina trabajamos con muchos materiales orgánicos, muchos materiales reciclados y reciclables que tienen otra transformación, y le aplicamos el tema de la biofilia, ¿no?, que para mí es un tema importantísimo, ¿no?, la integración de la naturaleza con la arquitectura. Y en todos estos espacios vinculamos diseñadores gráficos en el tema de la arquigrafía y diseñadores industriales en todo el tema de mobiliario y de exhibición. Y para terminar, pues ya mi frase favorita: el principal enemigo de la creatividad es el sentido común. Gracias. Muchas gracias, Juan Fernando. Después dejanos de compartir la pantalla, así... Listo. Ya dejo de compartir. Sí, perfecto, ahí está, genial. Okay. Vamos ahí, yo también estoy sacando el fondo, que esta hora ya se me complicaba. Bueno, muchísimas gracias a todos y los invito a los expositores a aparecer nuevamente en pantalla si quieren. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus exposiciones. Muy interesante todo. Ahí en el chat aparecieron algunas preguntas. Tengo, por ejemplo, acá tenía una para Mireya. ¿Dónde estás? Si te veo, ahí estamos. Arquitecto Simón preguntaba o decía qué facilidad encuentra sea posible para que los gobiernos del área andina adopten esta propuesta y sistemas de diseño y técnicas para levantar complejos urbanísticos, sobre todo en zonas de serranía. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por todos los comentarios y nuevamente agradecida por estar aquí presente con todos ustedes. Bueno, ustedes seguramente por las noticias, por todo, y creo que sucede en muchos países, creo que todo depende de la prioridad que pueda dar un gobierno a ciertas áreas. Creo que sí es factible de poder realizar este tipo de arquitectura. El problema, como decía, son las inmobiliarias, son algunas empresas que se empoderan de la ciudad y justamente traigo a colación una experiencia de un último posgrado que hice justamente en arquitectura sustentable para conocer parte de la normativa, en este caso adentrarme más a por qué una normativa es así y así, por qué las superficies son menores para áreas verdes y demás, y haciendo toda una investigación con todos los profesionales del área,
Los que más se preocupaban de modificar la norma en beneficio de las personas para darles más espacios verdes, más áreas de esparcimiento, mejorar las condiciones de vida, eran las personas y aquellos propietarios de inmobiliarias que obviamente lo que requieren es que los espacios pequeños que ellos compran se conviertan en edificios para atomizar a las personas, y en muchos casos, sobre todo en mi país, no se les da las condiciones. El tema del COVID ha mostrado y ha evidenciado toda esa problemática, esos edificios enfermos que tenemos en nuestro país. Pero como te decía, o les decía, depende mucho de cómo el gobierno maneje, de si prioriza o no la calidad en las construcciones. Y hablo de calidad en el manejo de materiales, todo lo que he mencionado, ¿no? A Bolivia se permite la entrada de cualquier tipo de material, todavía se sigue manejando diferentes, incluso fertilizantes, químicos. Lamentablemente es una situación en la que dominan unos pocos en desmedro de muchos. Mucho, como les decía, depende del gobierno, de que se genere una prioridad para tener espacios adecuados y que no afecten el medio ambiente. Pero lamentablemente, mientras no se rompa estos pequeños vínculos de algunas personas que se empoderan de las ciudades, no vamos a poder seguir adelante. Esa es la respuesta. Muchas gracias, muchas gracias. Juan Fernando, después te iba a recordar si querés escribir en el chat tus datos de contacto ahí que habían pasado en la filmina que mostraste, pero así ya quedan anotados ahí por cualquier cosa. Y de paso te pregunto, que acá te hace Claudia Villa una pregunta, que si conocés dentro de Latinoamérica alguna universidad que dé algún posgrado en neuroarquitectura. No, realmente la neuroarquitectura en nuestros países es el nombre, casi nadie trabaja sobre eso. Nosotros en Medellín estamos montando un diplomado sobre neuroarquitectura desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos, donde yo soy pues miembro de junta directiva, pero no, eso se toca muy poco y realmente los que mejor trabajan la neuroarquitectura son los asiáticos. He tenido la oportunidad de ir a estos países donde realmente ejercen la neuroarquitectura de una manera fantástica y ahora pues que hemos tenido la oportunidad de ver los Juegos Olímpicos, ustedes pueden ver los escenarios que ellos han montado en esa contemplación con el ser humano relacionada con el entorno. Yo creo que lastimosamente los países en Latinoamérica carecemos, ¿no? Como de esa cultura asiática o de esa libertad que ellos tienen de trabajar con la naturaleza, ¿no? Podemos ver en esa tendencia wabi-sabi, que es como lo que me impresionó muchísimo y lamentablemente no, estamos apenas desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos montando estos cursos, invitando a que las mismas universidades también lo valoren, ¿no? Y pues le den un poquito más de importancia a estas neurociencias. Y no hemos hablado solo pues de neuroarquitectura, ¿no? También los espacios comerciales se diseñan con otra ciencia basada también, ¿no? Que es el neuromarketing, ¿no? Entonces, por ahora hay unos libros muy interesantes de varios autores, digamos, asiáticos y españoles, en donde hablan acerca pues, del momento, ¿no? Que tiene la neuroarquitectura. Pero lastimosamente en nuestros países latinoamericanos muy poco, ¿no? Demasiado poco. Bien, muchas gracias. Ahí, después, Naya, sé que lo habías contestado por el chat, pero también te habían consultado sobre la preparación de la pared a la hora de pensar en generar una obra o una ilustración. Si nos querés comentar un poquito de eso, sé que lo contestaste por ahí, pero comentarlo para que lo escuchen todos. Sí, claro. Me preguntaron por el chat, que es una pregunta muy válida, de cómo preparamos nuestra pared.
Antes de contestar eso, creo que es muy importante tener en cuenta si es una pared para exterior o interior, porque cambia realmente la preparación y sobre todo el cuidado posterior del dibujo que plasmemos en esa pared. En mi caso, mi pared estaba bien, no necesité prepararla, pero muchas veces nos encontramos que es un clásico que, por ejemplo, la pintura esté totalmente descascarada o inclusive haya rajaduras o hendiduras en nuestras paredes. Entonces, con ayudas de espátulas para alisar la pared, o con enduido o con yeso para tapar esas rajaduras y esos huecos, nosotros podemos alisar la pared y tenerla preparada. Y después tiene que tener mínimo una mano de pintura, no solamente para el alisado al tacto, sino por una cuestión estética, y eso es un mito que tiene que ser la pared blanca. Hay muchísimas ilustraciones y murales que se hacen justamente sobre paredes negras y se genera un poco eso del negativo positivo, que es tan lindo con la pintura blanca y demás, por eso queda a libre albedrío, digamos, pero es un trabajito de preparación, sobre todo cuando tenemos que, por ejemplo, trabajar con espátula. Hay muchas veces que no tenemos los conocimientos o no estamos preparados, por eso por ahí pedir ayuda o justamente ver tutoriales. Yo, por ejemplo, en mi canal tengo tutoriales en ese sentido, porque son divertidos justamente para la parte posterior de nuestra parte creativa, como inclusive trabajar en un papel con lápiz negro. Hay muchos mitos, ¿no?, sobre el tema del rafeado y de lo que yo digo, la prueba y el error, que es muy lindo en el proceso creativo, pero bueno, tenemos que estar preparados para tal fin, digamos. Estaba silenciado. Buenísimo, muchas gracias. No, de nada. Te molesto un segundo, había una pregunta para Sí. Daniela. Daniela, ¿me escuchás? Sí. Perfecto. Daniela, vos habías mencionado que no estaba definido el tema de materialidades en este proyecto, pero preguntaban para vos, hay dos preguntas. ¿Cuáles serían las posibles materialidades a usar? Y de llevarse a cabo el proyecto, los tiempos constructivos o las etapas de construcción, ¿cómo sería eso? ¿Cuánto demoraría o cómo se podría implementar? Empiezo por la segunda. Nosotros en realidad las dos etapas hemos previsto en unos 15 años que se desarrollarían. Obviamente todo va a depender de las alturas de los edificios, las características que se desarrollen. Y después respecto a las materialidades, nosotros acá o sea, esto es un proyecto público y privado. Lo gestionaría el gobierno departamental y obviamente necesita inversiones privadas para poder fomentarse, porque si el gobierno público desarrolla todo, no da abasto. Entonces, cuando hablamos de que es una inversión privada, lo que busca siempre es desarrollar algo lo más rápido posible, ya sea con algo prefabricado o lo que acá comúnmente se construye es ladrillo. En realidad es lo que se encuentra en la zona y se produce a partir no sé si es un tipo de cerámico, no sé si ustedes también utilizan el ladrillo en sus países. No es el adobe, por las dudas, pero esa es nuestra construcción tradicional, que le decimos así. Y casi siempre se construye con esa tecnología. Las divisiones interiores las hacemos en yeso y demás para abaratar costos, pero losa, pilares y ladrillo. Nuestra construcción, nuestro sistema constructivo, cuando construimos en altura, obviamente, ¿no? Perfecto, Daniela. Muchas gracias. No hay problema. Muchas gracias a ustedes. Fantástico. Fernando, no sé si me escuchás, te quería consultar bueno, creo que la visión en lo que es todo el mobiliario urbano especialmente, no sé si crees que hay un antes y un después de esta pandemia que hemos vivido y cómo lo ves de acá al futuro a eso, ¿no? Bom, eu acho que os textos que saíram, as pesquisas que foram feitas, sobretudo no início da pandemia, instigavam os designers, os arquitetos, né, os planejadores urbanos, todos de uma maneira geral, a encontrar essas soluções. Eu acho que ao longo
que a pandemia, né, foi se estendendo, a gente até hoje estamos ainda sob esse estado de distanciamento social e todas essas outras medidas que acabam nos afastando, de uma certa maneira, dos espaços públicos. Eu acho que, à medida que essa situação foi se prolongando, uma série de soluções foram, sim, encontradas. Então, quando a gente reporta aquele concurso, dali realmente sai um grande número de propostas que estão pensando esses mobiliários que imediatamente buscam providenciar algum tipo de pia, de espaço para higienização das mãos, de uma certa maneira informar as pessoas a respeito do contágio do vírus e também como se proteger. E eu acho que o que fica, né, para depois é como trabalhar com a questão de distanciamento em espaços que, por natureza, são para agregar, né, como os bancos públicos, aquelas mesas também que podem ser utilizadas para jogos, para interação, para refeições. Então, eu acho que sim, já avançamos, mas acho que ainda temos que avançar ainda muito mais. Eu acho que todas essas propostas elas vão ser compreendidas e testadas à medida que a vida volte ao normal, né? E que todos nós estejamos mais uma vez usufruindo livremente dos espaços públicos. E um ponto muito interessante é que esse workshop foi feito com alunos do primeiro semestre. Então, são alunos que ingressam na faculdade de arquitetura já nesse momento da pandemia e que sentem essa extrema necessidade de propor alternativas, né, e soluções para esse momento que a gente está vivendo. Fantástico, sí, deben haber recibido un montón de propuestas ahí diferentes. Muy, muy interesante. Y sobre medio tocando este tema, Diana, te quería consultar. Vos creo que habías nombrado que parte de tu investigación y de tu estudio había sido fue durante la pandemia. Y en esta cosa del interior y exterior que nombrás, ¿cómo fue hacer ese trabajo de tratar de encontrar esa unión justo cuando de repente por ahí no había gente en las calles o era muy difícil de ir a comprobarlo, ¿no? Sí, justamente en inicio el tema de investigación tenía la misma iniciativa, ¿no? De mostrar la ausencia de límites, como les había mencionado anteriormente. El análisis lo iba a hacer en una peatonal de una ciudad cercana que se llama Loja, aquí en Ecuador. Sin embargo, con todo el tema de la pandemia fue imposible tomar datos válidos que sirvan como herramientas para validar una muestra, ¿no? En este caso, tenía yo bastante relación con la calle peatonal Ligban. Mi esposo desarrolló una maestría también analizando el conjunto urbano de Ligban. Entonces tenía un master plan del que podía basar ya medidas, podía pasar dimensiones. Entonces hacía falta los datos footfall, hacía falta los datos de recorrido de calles, los datos de transeúntes, y me puse en contacto con este administrador de la página Locatus Online, que me pareció que es una página con un montón de datos. Ellos empiezan en Holanda a levantar datos de locales comerciales, tienen datos en cuanto, por ejemplo, el área de una tienda comercial, las personas que caminan fuera de la tienda, cuántas personas están detenidas en cierto punto en la calle comercial y cuando se mueven, a qué hora están más concurrida la calle, a qué hora no, y así en varias ciudades europeas. Entonces, estos datos fueron una de las mejores estrategias, más bien uno de los mejores aportes que tuve para mi investigación, y creo que así se pudo sustentar bastante bien la muestra. Los datos fueron muy importantes. También tuve contacto, como decía, con esta empresa que era Lagado Architects, que ellos ya habían realizado diseños anteriores, entonces tuve esa ventaja en estos términos de pandemia, que fue bastante complicado desarrollarla personalmente en sitio, pero fue bastante práctico ahí. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Y por último, ya para ir cerrando, les quería hacer una pregunta así en general.
Si quieren van contestando de a cada uno. Estamos en un momento diferente que por lo menos a esta parte nos ha tocado vivir muy de manera extraña, y hay como asistentes hay muchos chicos que están arrancando o terminando su carrera de una manera diferente porque la están terminando de manera virtual, o arrancando de una manera diferente, dando sus primeros pasos en la arquitectura, en el diseño de interiores. ¿Qué les dirían a ellos en este momento, en este momento histórico tan particular, y además de acá para sus vidas, ¿no? para adelante? ¿Qué consejo le darían? Alguien que me rompa el hielo, por favor. Yo puedo aportar Gracias. algo. Bueno, yo puedo dar ¿cómo puedo decir? Una respuesta a eso en base también a experiencias personales que viví el año pasado con mi profesión y demás. Yo creo que un poco lo que generó esta cuarentena y toda la situación mundial fue que se generaron espacios de tiempo, ¿no? Diferentes a los que veníamos en el trajín en el día a día en la vida, o relación de dependencia o no, nuestros trabajos, una esquematización y un cronograma de vida totalmente diferente. Y creo que eso abrió una puerta también como para crear de una manera diferente, generarse el espacio para crear. Justamente mi propuesta se basa un poco en eso, ¿no? Tener el espacio y aprovecharlo físico y de tiempo para generar propuestas creativas. Entonces, yo le daría ese consejo a los que están estudiando o los que están emprendiendo metas personales, educacionales, en estos tiempos que uno piensa que son tan difíciles, pero al mismo tiempo creo que hay que sacarle el lado totalmente positivo, y reversionar todo en el día a día, porque justamente se trata de eso, como les decía también, cómo podemos fusionar artes diferentes, cómo podemos estudiar una carrera, pero eso en el día de mañana nos lleva a que tengamos ganas de estudiar otra, que quizás es distinta, pero que en nuestra vida, fusionando ambas disciplinas o ambas profesiones, nos monetice o nos genere también un ingreso económico, porque estamos trabajando de una manera diferente y adaptándonos al mundo que nos toca vivir de una manera diferente. Buenísimo. Bueno, Tengo algo que acotar también. Sí, Diana. Perdón, creo que te interrumpí. Sí. No, dale, Diana, dale. Sí, justamente yo creo que encontré bastantes falencias. Tú me habías hecho esa pregunta y creo que faltó acotar algo importante. Encontré bastantes falencias en nuestra localidad latinoamericana en cuanto al levantamiento de datos. Como les había mencionado, esta página de Locatus Online tiene ya un levantamiento de datos europeo, no solo de la ciudad de Holanda, también de la ciudad de Francia y España. Perdón, el país de Francia y España, en donde ya se han recabado datos, ya se han recabado información. Y pienso que para los chicos que ahora están emprendiendo en esta manera virtual, en este diferente campo en el que estamos envueltos, es un llamado de atención a levantar datos. Estamos justo en el momento de cambios. Entonces, estos cambios que están sucediendo ahora mismo, en este mismo instante, pueden ser la pauta para nuevas investigaciones y pueden ser la pauta para nuevos cambios profesionales y nuevos cambios de sentido y nuevos cambios también de personas. O sea, cómo actuamos nosotros, cómo actúa la sociedad inmiscuida en medio de este momento, será unos datos bastante reveladores que aportarían muchísimo a las futuras investigaciones. Entonces, creo que ahora agarrarnos justamente de estos eventos sería importantísimo para recabar datos. Fantástico. Bueno, yo tengo una opinión un poco dispersa porque me he dado cuenta que lo más difícil, para el grupo más difícil ha sido para la generación que no es la millennium, porque ya desde antes los estudiantes estando lado a lado con el celular, o sea, no estaban ahí, pero básicamente, o sea, estaban físicamente, pero hablaban con el celular y todavía lo hacen, obviamente. Entonces, creo que ha sido, sobre todo para la generación mía, estoy por los 40 y tantos, más complejo. O sea, por ejemplo, da la cátedra, la física, que era mucho más sencilla, pero los estudiantes han agarrado el hilo muy fácil. Considero que he tenido un mejor rendimiento
El único problema que han tenido, y sobre todo yo doy en una universidad pública, ha sido el acceso a los dispositivos en las familias. Porque tenían 2 dispositivos, una computadora y no sé, algo más, pero no todas las familias, si tenían 5 miembros, podían tener una portátil a mano. Entonces, eso ha dificultado las clases, el acceso a Internet, pero el que los estudiantes se puedan arrancar en esta nueva virtualidad como tal, para nada, no ha sido nada difícil. Los niños están pequeños haciendo edición de videos o en youtubers, de todo. Yo tengo una hija universitaria, o sea, lo ha llevado bastante bien. Y creo que la motivación intrínseca aquí es muy importante, ¿no? O sea, el que estudiante esté motivado para hacerlo. Tengo estudiantes buenos que siguen siendo buenos y los otros que no siguen igual, pero el trabajo, la calidad ha sido similar. Los que han tropezado así los estudiantes de inicio, de los primeros semestres que están dando los primeros pasos, para ellos es así más complejo poder entender, pero la virtualidad no ha sido nada complejo. El acceso a estos dispositivos, al internet, al wifi, considero que eso es lo que ha sido el mayor impedimento y sobre todo la problemática social, ¿no? Y que eso es lo que yo les recomiendo, hay que saber sobrellevar. Lamentablemente muchos de mis estudiantes han perdido sus familias, padres, hermanos, han estado en situaciones económicas muy terribles y eso sí ha afectado, ¿no? Pero en la calidad misma considero que no, que lo han hecho muy bien. Y bueno, eso ha pasado en mi país, ¿no? No sé cómo se ha sobrellevado en otros, pero la mayor problemática ha sido esa, en el área rural, pero la motivación intrínseca, el seguimiento, el tutorial para el docente ha sido difícil. He estado muy conectada con todos, estudiantes que me hablan incluso hasta medianoche, fines de semana, bastante complejo, saturado todas las redes, la memoria, y bueno, por ese lado considero que para nuestra generación ha sido más difícil que para los nuevos, los más pequeños, que ya de entrada estaban en la virtualidad metidos antes que nosotros. Fantástico, fantástico. Gracias. No sé si alguien más quiere comentar algo. Aló. Hola, Juan Fernando, sí. ¿Cómo estás, Fer, compañeros? Sí. Yo vivo muy contento desde que pasó este tema de la virtualidad, ¿no? Me parece que el ser humano debe adaptarse a todo lo que sucede, ¿no? El ser humano no puede estar reprimido en lo que pasó o dejó de pasar y sino buscar nuevas alternativas, ¿no? Me gusta mucho que me hubiera fascinado haber nacido en esta época porque veo los muchachos con otras dinámicas, otras nuevas formas de aprender, son como unas esponjas, les gusta hacer más cosas, y cuando yo estudié diseño o arquitectura era muy distinta. En cambio hoy aparecen demasiados emprendimientos, yo apoyo muchísimo eso en mi país, y tengo mucha relación con estos chicos que ven el diseño y la arquitectura muy distinta, ¿no? No son tan poéticos, no son, digamos, como de tanto estudiar, como de generar, sino de hacer más cosas, ¿no? No son tanto como de que, bueno, tengo que estudiar una especialización o hacer una maestría, sino son más como de llevarle el producto, ¿no? Por eso soy feliz yo con estos youtubers o con estos influencers, que gracias a la tecnología han logrado otras cosas, ¿no? Que si no existiera esto, hubiéramos seguido en las mismas, ¿no? O sea, hacer cosas que no salen tan rápido, pero este tema de la tecnología, de estas clases virtuales, hoy en día estoy haciendo un curso para Bolivia y otro curso para Nicaragua, y veo que los chicos, como la forma de que vos des, digamos, tus clases o la forma de cómo vos expliques, absorben las ideas, ¿no? Y la idea también de hacer ejercicios diferentes, ¿no? No podemos seguir en este mundo haciendo ejercicios muy parecidos a lo que nosotros nos enseñaron, ¿no? Entonces, yo creo que esta virtualidad ha traído nuevas dinámicas, ¿no? Y lo malo que a veces algunos profesores
no hemos entendido a estas nuevas generaciones, ¿no? Yo tengo chicos en último semestre para graduarse de 21 años o de 22 años que ven el mundo totalmente diferente. Yo creo que la educación debe transformarse hacia esos nuevos personajes. No podemos seguir educando como nos educaron a nosotros hace 20 años, sabiendo que estas nuevas generaciones vienen con otro chip totalmente diferente, en donde no quieren buscar trabajo, sino hacer sus propios emprendimientos. Sobre todo en la ciudad donde yo estoy, en Medellín, muchos de mis estudiantes, o la gran mayoría, son emprendedores, ¿no? Todos tienen sus empresas y hacemos convenios con esas empresas y entre todos hacemos proyectos. Entonces yo creo que hay que entender a estas nuevas generaciones que vienen con otro chip y que ese chip es de no ser empleado, de no ser esclavo, sino yo realmente hacer mis cosas y yo realmente hacer progresar, ¿no? Entonces ellos no, lo vivo mucho en mi oficina, los chicos pasan, no duran más de 6 meses, porque ven esa forma de que, bueno, yo aquí no puedo durar más, tengo que emprender. Entonces yo creo que es entender a estas nuevas generaciones que vienen con otro chip, entender nosotros como docentes que estas nuevas generaciones son del cambio en todo, no solo entre el diseño y la arquitectura, sino en todas las profesiones, y que bueno, el que tiene que cambiar es el docente y entenderlos. Eso es lo que yo quería aportar. Fantástico. Cuando me hiciste acordar justo antes de la pandemia, me acuerdo en un auditorio, un expositor preguntó, estaba el auditorio lleno, y dijo, levanten la mano quienes quieren tener su propia empresa o quienes quieren trabajar para alguien. Más del 90% levantó la mano diciendo que querían tener su propia empresa y su propio emprendimiento. Así que bueno, va de la mano hacia eso. Muchas gracias, Juan Fernando. Daniela, no sé si querías agregar algo. Sí, yo en realidad, apoyando todo, básicamente todo lo mismo, tenemos que reconocer que cada vez la velocidad del tiempo es más corto, no nos da el tiempo para nada, la velocidad es más ágil, entonces los cambios se dan mucho más rápido. Entonces tenemos que tratar de ir adecuándonos a este cambio de a poco, y en realidad nosotros capaz que somos muy lentos y las nuevas generaciones son cada vez más veloces al momento de acostumbrarse. Entonces, tenemos que aceptar esta nueva realidad, esta condición de que las clases se dan por Zoom, que ahora, gracias a eso, estamos todos conectados de distintos países, y todos vamos a aprender durante toda nuestra vida. Así que ya sea desde chiquitos a grandes, siempre estamos aprendiendo y absorbiendo nuevos conocimientos, darle gracias a Dios por toda esta nueva situación que nos llevó a darnos cuenta de que tenemos que ir aprendiendo cada vez más rápido. Y adecuarse no es lo más sencillo, no fue tan fácil la primera vez que nos tocó entrar al Zoom y a las otras plataformas, obviamente, y aceptar que esto vino y viene para quedarse y vamos a ir desarrollando, se van a ir desarrollando nuevos modos, y para todos aquellos que están estudiando, están aprendiendo, bueno, aceptar la realidad de que estamos todos acá para ayudarnos, y obviamente si necesitan algo de mí, estoy a las órdenes. Buenísimo, muchas gracias. Fernando, no sé si querías agregar algo más. Não, eu me senti contemplado pela fala, né, de todos os colegas. Eu concordo em especial com a Mireia, que tocou num ponto muito importante, que foi essa desigualdade ao acesso aos meios de tecnologia, que foram fundamentais para que nós conseguíssemos continuar a trabalhar e a tocar as nossas vidas. Então, isso realmente foi um grande ponto. Mas eu acho que
Felizmente, isso um dia vai passar. Também falando, retomando a fala da Daniela, realmente um ponto importante e interessante foi que nos reuniu aqui, todos nós juntos de lugares tão diferentes. E eu acho que, apesar dessa interação digital e dessas atividades que tiveram de ser remodeladas, repensadas, a gente sempre deve conservar o pensamento e a ideia da função social que nós temos, né, pelo menos dentro da arquitetura e do urbanismo, de pensar esses espaços mais próximos, né, de cada um, mas também de todos, enfim, pensar nos indivíduos e em toda a coletividade, sobretudo num momento tão difícil quanto esse, né. E eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouco desse tema e de conhecer todos vocês.